El gobernador de la provincia hizo declaraciones en las últimas horas. Mario habló de varios temas, pero entre ellos la preocupación que existe en Mendoza por el aumento de casos de coronavirus. Hasta el momento, cuando nosotros queríamos conocer respecto de las estadísticas, las sensaciones o incluso a veces hasta las realidades en diferentes áreas de gobierno, íbamos recurriendo a ministros, a subsecretarios, a directores e incluso hablamos con especialistas para que nos grafiquen la situación en Mendoza, pero no habíamos tenido la posibilidad de escucharlo en la boca de Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia. Es más, hicimos algunos cálculos y estábamos repasando en la redacción de hace cuánto que Suárez no habla con los medios locales, por lo menos de modo masivo. Y hace un mes, exactamente, para la vendimia. Para vendimia, exactamente. Fue la última vez que Rodolfo Suárez hizo declaraciones abiertas a todos los medios de comunicación de Mendoza. Nosotros habitualmente también es cierto que no le pedimos audiencias para hacerle una entrevista porque en cada acto de gobierno al que va el gobernador hace declaraciones. Por tanto, es una gimnasia que ya tenemos los medios de comunicación locales todos los días. Pero hace un mes que no pasa. Y además el año pasado recordemos que también cada vez que se tomaba una medida respecto del aumento de casos de coronavirus o para frenar los contagios, también era el gobernador, sobre todo al principio, el que encabezaba las conferencias. Después se le fue dando más protagonismo a los ministros, ¿no? El último anuncio, el de esta semana, no estuvo el gobernador allí presente. Pero sí habló, como decíamos, con Radio Con Voz en Buenos Aires. Esta mañana nosotros tomamos extractos de la conversación que tuvieron los colegas de esa emisora con el gobernador Rodolfo Suárez y allí habló de la situación sanitaria en Mendoza. Si tomamos la positividad en base a los test que hacemos, ya estamos cerca del 33%. Habíamos estado en el 12% hace 20 días atrás y el aumento es realmente importante, así que estamos muy preocupados. Esto que ocurre en Mendoza está ocurriendo en todo el país, en todos los grandes centros urbanos y no somos ajenos, así que bueno, trabajando en forma permanente con el equipo, hablando con los directores de hospitales, a ver esta positividad, estos mayores casos, qué repercusión tienen en el sistema sanitario. Vemos que hay muchos jóvenes contagiados dentro de estos casos, de esta ola, pero bueno, va a haber un proceso que esos jóvenes vuelven a sus casas, están con los mayores y después vemos cuántos de estos casos tienen que ser hospitalizados y ver hasta dónde el sistema de salud puede responder. Bueno, el gobernador allí haciendo parte de las declaraciones respecto de la cantidad de casos. Mario ha hecho una comparación, una curva de contagios. Las estadísticas sirven para muchas cosas, para hacer un análisis de la situación, para repasar lo que pasó antes, incluso para marcar una tendencia. Y esto es lo que permanentemente miran los especialistas. Las estadísticas, una vez que ya las tenemos, para poder haciendo evaluaciones y de cómo actuar. Nosotros tomamos números de testeos contra los positivos que fueron dando aquí en nuestra provincia y tomamos fechas aleatorias, ni siquiera tomamos una fecha en particular o un día específico, sino que tomamos 2 fechas por mes, desde octubre hasta ahora, una a principio de mes y otra pasado mediados de mes, como para ir viendo cómo se movía la cosa. Durante el mes de octubre, quizás fue el mes más complicado que tuvimos en Mendoza, durante la pandemia, tomamos los 2 primeros, que ustedes pueden ver allí. La línea roja, la superior, marca los testeos. Y la línea verde, la inferior, los positivos. Bien. Del total de testeos, ¿cuántos dieron positivo? Tuvimos el 10 de octubre, por ejemplo, en la primera línea que tenemos aquí a la izquierda, 1.145 testeos y 602 casos positivos. Una positividad muy alta, quizá la más elevada de toda esta historia, junto con otra que tuvimos en el mes de noviembre, de casi el 53%. De ahí fuimos pasando. Fíjate que en la siguiente, que fue el 29 de octubre, tenemos más de 2.000 testeos. Aquella vez tenemos un número similar al que tuvimos en la jornada de ayer, por encima de los 2.000 testeos, algo que no ocurría desde el mes de octubre. 2.627. Los testeos fueron bajando hasta diciembre, tocaron un piso en enero y de ahí volvieron a subir la cantidad de testeos. Y la línea que marca la cantidad de positivos va en la misma sintonía. Fíjate que lleva el mismo movimiento una línea que la otra. Mientras más testeos, más positivos. Mientras menos testeos, menos positivos. Que uno puede pensar que bueno, hay mayor demanda de testeos en el sistema de salud por parte de gente que tiene síntomas o que ha tenido contacto estrecho. Entonces, por eso es que hay más testeos, ¿eh? Es lo que uno pensaría. ¿Hay más gente con síntomas o durante diciembre y enero la gente que tenía síntomas no iba a hacerse un testeo? ¿O no iba al médico, lo dejaba pasar?
o no los teníamos. Bueno, eso es un análisis que tienen que hacer los especialistas. Nosotros solamente estamos mirando los números. Fíjate que tocamos un piso el 20 de diciembre con 281 testeos y 52 positivos. En aquel momento estábamos con un 18% de positividad. Al dato que hace referencia a Rodolfo Suárez se da el 11 de marzo, cuando se hicieron 1.163 testeos y hubo 143 positivos. Lo que dice Suárez es un 12% de positividad. Ese, precisamente, que estás marcando, uno de los últimos prácticamente, donde tuvimos la tasa de positividad más baja, un 12%. Hoy estamos en un 33%. Con 2.627 testeos en la jornada de ayer y 869 positivos. 33,8 para ser más precisos respecto de tasa de positividad. Ahora bien, otro análisis que podemos hacer, ya vimos primero las dos líneas que van en sintonía. A más testeos, más positivos y a la inversa lo mismo. Tomamos el 20 de diciembre, que es el piso. Estamos acá. El piso de testeos y el piso de positivos, 281 y 52, y lo contrastamos con lo que ocurrió en la jornada de ayer. ¿Se cumple la regla de 3 directa? Más testeos, más positivos en los dos casos. Fíjate que de los 281 testeos contra los 2.625 de ayer, tuvimos un incremento de 834%. 834% más de testeos. En cuanto a los positivos, ¿sabés qué número nos dio? ¿Qué número? 1.571. Y allí es donde está. Se ha duplicado la cantidad de positivos respecto del universo de testeados del 20 de diciembre, cuando tocamos piso, ahora que estamos tocando el techo. 800% subieron la cantidad de testeos, 1.500% la cantidad de positivos. Y allí es donde te marca, más allá de que las líneas vayan en sintonía, que hay un crecimiento exponencial de casos. Y eso es lo que está preocupando, que hacen más testeos y quedan más positivos. Muchos más positivos. Más allá del promedio de edad al que hacía referencia Suárez, que el año pasado era un promedio de 40 y hoy está en un promedio de 30. Por eso se refería a los jóvenes. Apuntan a los más jóvenes fundamentalmente. Ayer hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, una reunión en la que participó Rodolfo Suárez, en la que se critican las nuevas medidas que se pueden llegar a tomar. Medidas que todavía no se toman, pero ya se están criticando de antemano. Esto generó polémica, acompañamiento de algunos sectores, rechazo desde otros y debate también en el medio. ¿Habría que esperar a que estén las medidas para criticarlas o se están anticipando? Lo que dijo Suárez es que, hay una diferencia también entre los dirigentes que tienen la responsabilidad de gobernar en el mismo espacio político que él integra y aquellos que no la tienen. Visiones diferentes que incluso, dice él, es sano. Nosotros no estamos de acuerdo con esas cuarentenas estrictas que dañan tanto a la economía y que no sirven, que no significa que no haya casos. Hay que tomar medidas inteligentes y efectivas. En ese sentido, nosotros apuntamos en esa reunión que esto no significa que no haya que tomar ninguna medida, pero una cosa es tomar una medida que se ponga una restricción a partir de las 2:30, donde ya puede dejar de funcionar los restaurantes, pueden dejar de funcionar los cines, los teatros, que la gente vuelva a su casa, y otras hacerla a las 10 de la noche o a las 9, donde ahí sí realmente afectamos mucho un sector importante. ¿Existen dentro de la oposición miradas diferentes entre quienes gobiernan y quienes no gobiernan? Yo creo que esas diferencias existen y que son naturales, porque los roles son distintos. Dentro de una coalición no puede haber uniformidad de criterios en todos los temas, porque no sería real, ni siquiera sería sano. Hay distintas visiones, distintas responsabilidades. Lo importante es dar diálogos y sentar condiciones básicas de acuerdo sobre algunos temas. En eso creo que coincidimos, que los debates hay que darlos. Bien, declaraciones que hacía el gobernador de la provincia. Estábamos repasando aquí la fotografía de esta reunión de la que hacía referencia Mario. Mario, también habló el gobernador sobre las PASO. Sí, en este caso, en el comunicado, se distanció, se diferenció y marcó esa distancia, esa línea que divide a los que gobiernan y los que no. Respecto de las elecciones y la posibilidad de una suspensión o de que las PASO se hagan junto con las generales, algo que están agitando desde el oficialismo, Suárez se alineó con Juntos por el Cambio y dijo, no estamos de acuerdo con que se cambien las reglas. Si uno habla de traslado de fechas, hay que ver cuál es el motivo, por qué se trasladan
las fechas. Si el traslado de las PASO el motivo es que esté más cerca de la elección general y que no haya un periodo tan largo entre una y otra elección, eso tendría que ser un cambio y tendría que ser un cambio para siempre, no circunstancialmente este año. Ese es un debate, pero en principio yo soy partidario de que las reglas de juego no hay que cambiarlas en un año electoral. Se están analizando medidas por parte del Gobierno Nacional. ¿Inminente decreto de necesidad de urgencia, Mario? Se cree que se va a conocer hoy. Es probable que en las próximas horas esté ya el decreto. Lo están redactando desde Casa Rosada, Alberto Fernández le va a poner la firma y lo que también está claro que va en contra de las pretensiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer se habían marcado dos posturas que eran claras, sobre todo respecto de la limitación de circulación en horario nocturno. Desde la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof pedía que fuese a las 22, que se impusiese un toque de queda. Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad Autónoma, decía no, es preferible que sea después de la medianoche. Algo similar a lo que se está haciendo aquí en Mendoza. Lo cierto es que la negociación no ha llegado a ningún lado, se congeló en algún punto y hasta Fernán Quirós, el responsable de salud de la Ciudad Autónoma, el responsable porteño del área sanitaria, dijo no nos queda otra que acatar. No hay más posibilidad de negociación. Habrá que acatar lo que se resuelva desde la Nación. Lo cierto es que se esperan, y ya lo están adelantando fuentes de Casa Rosada, fuertes restricciones. Una prohibición absoluta de circulación después de las 23, un punto medio. De las 22 que pedía Kicillof, de la medianoche que pedía Larreta, se iría por el lado de las 23. De las 23 a las 5. También en la jornada de ayer se dijo que el presidente y Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, se iba a comunicar con los gobernadores para tratar de alcanzar un consenso federal. Sabemos que la potestad lo tienen los mandatarios provinciales de acatar o no, de acomodarse o no, pero los que pretendían o lo que pretenden desde Casa Rosada es que más o menos estemos todos de acuerdo para poder hacer algo unificado. Se cree que va a avanzar por ahí. También se habla de otro tipo de limitaciones y restricciones, pero hasta el momento no se ha revelado ni se ha filtrado cuáles. Pero sí la circulación nocturna es prácticamente un hecho. Respecto de lo que se espera y de lo que estamos todos haciendo, esperando el DNU, esto decía Suárez. No hemos tenido reunión con el presidente, los gobernadores, como hemos tenido en ocasiones anteriores antes de tomar una medida, así que estamos expectantes a ver cuál es la decisión final en cuanto a las medidas que se van a tomar. Y yo lo hablo desde Mendoza con el conocimiento de haber mantenido la economía abierta cuando se quería cerrar, o se cerraba en otros lugares del país, y nunca en Mendoza tuvimos un pico de casos que no fuera distinto a un pico de casos en el resto del país, a pesar de que acá estaba todo abierto. También es bueno advertir cuál es la voz o la opinión de quienes representan una parte importante de la sociedad argentina que cree que las cuarentenas estrictas no sirven y que la gente además a esta altura ya está muy saturada.